¿Qué tal, amigos? Nos encontramos el día de hoy en el municipio de Metepec, Hidalgo, y desde aquí les vamos a transmitir nuestro segundo curso totalmente gratuito patrocinado por la empresa AgroNortech y Vital Agro. Pues nos dejamos con los ponentes de este día, los cuales nos van a explicar en qué consiste y cuál es el nombre de este tema tan importante. Adelante. Saludándolos desde aquí, desde el estado de Hidalgo. Mi nombre es Israel María Valderas, soy grower de diferentes unidades de producción. Además soy agricultor, entonces entiendo perfectamente lo que pasa allá en el campo, en sus unidades de producción, de quienes nos estén viendo en este momento. En este curso lo que vamos a hacer es continuar el curso anterior del ponente Sli Cortés. Él nos enseñó hasta cómo calcular la nutrición balanceada. Ahora lo que vamos a hacer es cómo hacer que esa nutrición llegue a las raíces de la mejor manera y que logremos el efecto esperado en nuestras plantas y en la producción. Me va a apoyar mi equipo técnico de campo en 3 prácticas que vamos a hacer en vivo y a todo color, para que ustedes puedan entender cómo es que se tienen que hacer las cosas para que realmente funcione. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Marcos Hernández Lorenzo, soy asesor de campo aquí en la empresa de Vital Agro. Yo les impartiré la práctica de medición de goteros para calcular volumen de agua, el problema que siempre tenemos nosotros es que cuando regamos, no sabemos si regamos uniformemente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado plantas con el resultado que no queremos, pérdidas de agua, así como de fertilizante. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero José Giovanni Escobedo, asesor técnico en campo de la empresa de Vital Agro, aquí en la zona de Hidalgo. Y mi parte de la plática es impartir un poco la instalación y el manejo de los tensiómetros, los medidores de humedad, que muchos los conocemos así, para pues monitorear mejor nuestro riego, saber por qué, y que nuestra nutrición, nuestro fertilizante sea bien aprovechado. Y pues de mi parte es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Ángel Baños, soy asesor de campo de Vital Agro. Yo voy a impartir o a darles la práctica de la formulación de soluciones nutritivas. Pues ya está dicho, amigos, en campo y directamente transmitido para ustedes a sus casas. Nos encontramos con un gran equipo técnico, así es que les dejamos las cámaras y muchas gracias por asistir. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a ir viendo en este curso van a ser todas las partes que componen nuestro sistema de riego. Vamos a ir conociendo cada una de ellas y vamos a ir viendo cuáles son los factores que podrían hacer que nuestra fertilización, que ya preparamos bien balanceada con aniones, cationes, el ácido, qué factores pudieran hacer que esa nutrición no funcione allá adentro donde queremos que llegue y haga lo que estamos esperando. Entonces, una parte muy, muy importante que tenemos que considerar es la cisterna. Esta cisterna, por ejemplo, está descubierta, está al aire libre. Eso hace que se generen algas marinas. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Cubrirla con un plástico negro. Sabemos que luego eso es complicado, ya a nivel de los productores es complicado. Pero bueno, lo correcto sería que esta cisterna estuviera cubierta con un plástico negro, un techo negro, para evitar la entrada de luz y así evitar la presencia de algas. Luego, lo correcto sería que todas las cisternas estuvieran con una membrana plástica. Eso nos va a permitir lavar constantemente o periódicamente nuestra cisterna y poderla desinfectar. Otro aspecto que debemos de considerar además es circular la cisterna. Esto, aunque no tiene nada que ver con el riego, tiene que ver con la seguridad de las personas que manejan el riego en las unidades de producción. Hemos visto en el campo a lo largo de 10 años muchos accidentes con personas y sobre todo con niños cuando tenemos cisternas así al descubierto. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer en una cisterna como estas que ya tiene presencia de algas marinas? Las algas marinas casi siempre van a salir
al inicio de la temporada o al final de la temporada, porque el agua ya no se recircula tan rápido. Cuando el agua está en constante circulación, o sea, se llena, se vacía, se llena, es difícil que se formen. Pero cuando ya pasa esto, lo que podemos usar aquí, bueno, normalmente lo que usamos en la zona o en algunas otras partes es sulfato de cobre pentahidratado. Debemos tener cuidado al utilizar este producto. La planta soporta máximo 3 partes por millón de cobre. El cobre funciona como algicida, pero para que eso ocurra debemos de concentrarlo aquí a 5 partes por millón, y eso ya es tóxico para las plantas. Ya podríamos ver si funciona a 5 partes por millón el cobre, pero podríamos ver ya algún efecto de toxicidad en las plantas, brotes pequeños, algunas manchas en las hojas, algunos detalles en la floración, como resultado de que podría tener mucho cobre en nuestra agua si es que ocupamos este producto como algicida. Entonces, algunas soluciones que hemos encontrado para contrarrestar las algas en las cisternas es utilizar peróxido de hidrógeno. Un peróxido de hidrógeno al 50% de grado agrícola lo podemos usar a dosis de 0.3 a 0.4 mililitros por cada litro de agua. Simplemente calculamos el volumen de la cisterna y aplicamos aquí directamente el peróxido de hidrógeno. Otro producto que también puede funcionar para eliminar las algas de las cisternas es el dióxido de cloro. Ese podemos usar dosis de 3 a 4 mililitros por cada litro de agua, y también va a tener un efecto contra las algas, y esos productos no nos van a generar ningún efecto adverso en el cultivo que estemos nutriendo. Otro punto interesante es que al momento de que ustedes diseñen su proyecto de invernaderos, no construyan la cisterna cerca de corrientes de agua que vengan de otros invernaderos. Nos hemos encontrado con mucha contaminación de Clavibacter, sobre todo de Clavibacter y tal vez algunos hongos, pero sobre todo el Clavibacter es muy fácil que se disperse a través del agua. Hemos encontrado a través de nuestra experiencia construcciones de cisternas como estas, pero a un lado está el desagüe del invernadero del vecino. Eso nos puede generar mucho problema de contaminación en nuestra agua de riego. Bueno, vamos a pasar ahora al área donde ya está nuestros tinacos de riego, la bomba y cosas que tenemos que conocer también ahí de nuestro sistema de riego. Bien, ya estamos aquí en la otra sección. Recuerden que estamos grabando desde un invernadero de baja tecnología. Entonces aquí tenemos un sistema de riego realmente sencillo. Este es un sistema de riego eléctrico con una bomba de 1.5 caballos de fuerza, con sus tuberías de 1.5 pulgadas. Es lo que estamos platicando ahorita puede funcionar tanto en un riego automatizado, en un riego sencillo como podemos tener aquí una bomba de gasolina, pero lo que estamos viendo es lo mismo para todos. Y bueno, vamos a platicar un poco del filtro. Ahora que mencionas del filtro, Inge, fíjese que he escuchado varios comentarios de varios productores que han tenido taponamiento de sus líneas de riego a pesar de que tienen filtros. ¿Sí funcionan o cómo trabajan esos filtros? Muy buena pregunta, doctor. Fíjense ustedes lo que pasa aquí. Muchas veces solo ponemos filtros porque tenemos que filtrar, porque esa es la función del filtro. Aquí hay un dato muy interesante. Los filtros traen una medida que se llama mesh, es decir, son los hoyitos que dejan o no dejan pasar la basura hacia el interior del invernadero. Este filtro debe tener exactamente los mesh que tiene nuestra cintilla de riego que está tirando el agua allá. Cuando ustedes van a adquirir una cintilla de riego, la que sea, de la marca que sea, por ejemplo esta es una de las marcas que ocupamos en la zona y realmente funciona muy bien. En las especificaciones de la etiqueta deben buscar esa medida, la medida de los mesh que trae el gotero emisor. En este caso no la trae en esta etiqueta. Cuando es así, pues ustedes se tienen que pedir al proveedor la ficha técnica, correcto, de esta cintilla, y ahí te va a decir de cuántos mesh es el gotero emisor. Entonces el filtro lo debes de seleccionar
que sea exactamente a los mesh que trae esta cintilla. De lo contrario, si es con un hoyito más grande, pues te va a estar dejando pasar partículas de basura y eso te van a hacer el taponamiento allá. Entonces ese es un dato muy interesante que debemos de considerar cuando vamos a hacer la instalación de nuestro sistema de riego, ¿sale? Los mesh del filtro deben de ser igual a los mesh de la cintilla. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a los mesh o es conforme a las marcas? ¿Cuál sería la recomendación para la gente que nos está viendo? Sí, casi todas las cintillas traen mesh de entre 120 y 130, pero no todos los filtros traen ese tipo de mesh. Entonces por eso es que debemos de considerar. Continuando con nuestro sistema de riego, todos tenemos que tener al menos 2 tanques, el tanque A y el tanque B. En el tanque A, donde generalmente vamos a meter los nitratos y los micronutrientes quelatados, y el tanque B, donde vamos a meter los sulfatos, los fosfatos. También es considerable un tanque para meter el ácido, aunque la forma correcta es acidificar en la cisterna, y ahorita lo vamos a mirar y vamos a explicar por qué. Debemos tener un tanque de ácido por si en la cisterna no alcanzamos a acidificar lo que queremos, pues poder complementar con un tanque como este. No había escuchado eso, Inge, que se acidificara desde, en este caso, el pozo, la cisterna. ¿Sí es comercialmente aplicable? ¿Sí se usa? Sí, doctor. Bueno, es lo que estamos intentando cambiar en nuestras nuevas innovaciones. Lo normal es esto, acidificar aquí y ahí directamente. Lo correcto es allá por una reacción química que debe de ocurrir con los bicarbonatos y que debe de pasar entre 24 y 72 horas. Al final, los mismos mililitros de ácido que vas a aplicar aquí para acidificar toda esa agua son los mismos que aplicarías allá. Entonces no hay ningún resultado negativo en cuanto a que sea más caro, más barato, etcétera. Al final, lo mismo que se va a acidificar aquí se va a acidificar allá. Okay. Otra cosa que debemos de considerar importante también es que todas las tuberías que vamos a ocupar para llevar el agua a nuestro invernadero estén completamente cubiertas. Esto porque aquí, sobre todo en una tubería negra como esta, durante el día se incrementa la temperatura del agua y hay un efecto negativo en cuanto más alta sea la temperatura o más baja sea la temperatura, que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es el cultivo para continuar explicando la importancia de nuestro sistema de riego ya allá en vivo, directo en la raíz. Pues ya estamos aquí en el cultivo donde va a estar llegando la solución nutritiva que vamos a preparar en aquella zona. Recuerden que lo que estamos haciendo es qué factores pueden influir para que nuestra solución nutritiva, por muy buena hecha que sea, que luego no podamos alcanzar el resultado que esperamos. Bueno, este es un cultivo, la variedad es Sansón. Tenemos aquí más o menos entre 7 y 8 meses ya desde el momento de trasplante, y vamos alrededor de 17 racimos cosechados. Incluso ya se está despuntando en este momento, ya se está despuntando esta unidad de producción ya para finalizar. Entonces aquí está ya la realidad, aquí lo que realmente está llegando lo reflejan estas plantas. Y un punto muy importante que debemos de considerar es saber exactamente el volumen de agua que está llegando allá en nuestros goteros. Esto porque en este sistema no lo podemos mirar desde allá afuera. Sabemos que nuestra bomba está encendida, pero no sabemos qué cantidad de agua está llegando aquí. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y pues se quedan en compañía del ingeniero Juan, quien nos va a explicar cómo se hace esto del cálculo del volumen de agua cuando no sabemos allá afuera qué volumen de agua está entrando. Bien, platícanos, ¿cuántos goteros instalaste en esta sección de riego? En esta sección de riego instalamos 21 goteros, que sería lo mínimo que se toma en 1000 metros. Consideramos que este invernadero tiene 3000 metros y cada sección tiene 1000 metros. ¿Cómo distribuiste los goteros que vas a medir, Inge? Ok, la forma en que distribuimos los goteros fue de esta manera: pusimos 3 goteros por cada cama. El túnel o aquí la sección de 1000 metros consta de 8 camas. Y entonces aquí en 3 camas que serían de este lado pusimos
serían 9 goteros y en los demás pusimos el resto para que concluyan los 21 goteros que vamos a medir. Entonces, digamos, pusiste goteros al inicio del surco, Sí, en medio sí, y al último. y el último. Los pusimos de esa manera y también enumeramos los vasitos, como pueden mirar. Claro. Los enumeramos con el número de cama y el número de vaso. ¿Esto para qué? Esto nos va a servir para saber en qué cama fue la que tomamos el gotero y también el número de vaso, por si detectamos una anomalía o que un riego o un gotero no está regando uniformemente, nos demos cuenta desde aquí. Y entonces aquí vayamos viendo los detalles que podamos tener en nuestro riego. Perfecto. Ahora, ¿qué tiempo le vas a dar, Inge, a cada gotero para tomar el volumen? Ok, el volumen el tiempo que le vamos a dar a cada gotero va a ser de 1 minuto. Ya en ese minuto vamos a medir el volumen de agua que nos dio cada vasito para poder hacer nosotros nuestros cálculos. Ahora entiendo, con la marca que le hiciste al vasito, podemos saber qué volumen está tirando al inicio, en medio y hasta la orilla, ¿es correcto? Es correcto, Inge. Perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer entonces esa práctica. Pues ya escuchamos al ingeniero Juan Inge cómo calcula el gasto en la cintilla, pero yo creo que la gente que nos está viendo en redes sociales se pregunta cómo le hacen ustedes para revisar o checar que la presión que tienen allá en la bomba sea la que está saliendo aquí en las cintillas. Buena pregunta, doctor. Mira, esa parte de la presión la tenemos que considerar en este tema del riego, porque podríamos tener allá una presión muy buena, pero por cuestiones de la tubería esa presión no puede llegar aquí. Entonces eso va a hacer que tengamos plantas quizá más grandes de aquel lado, más chiquitas en medio y unas plantas raquíticas en esta área, en un invernadero que no tiene tanta pendiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Usamos este medidor. Este es un medidor de presión que va conectado directamente a la cintilla. Las cintillas, como la que estamos usando en este sistema de riego, tienen que estar regando en una presión entre medio kilo, máximo 1 kilo. Normalmente entre medio y 0.8 kilogramos de presión. Entonces, por ejemplo, aquí en este sistema está funcionando, digamos, al límite, está funcionando bien. Si tuviéramos hasta 0.8 estaría excelente, 1 sin problemas, ¿sale? Estamos en 0.5, que es la presión mínima que necesitamos para asegurarnos que el volumen de agua podría estar cayendo de manera uniforme en todo lo largo del surco de este invernadero. ¿Y eso lo hacen con cada una de las camas? Tenemos que hacer estas mediciones constantes desde que se siembran los cultivos, mínimo cada mes. Hay que estar revisando este dato de la presión, porque seguimos a lo mismo. Si no, aunque tengamos una nutrición muy chingona, no la vamos a hacer si no está llegando con la presión correcta al final de nuestro sistema de riego. Para la gente que tiene un desnivel en sus cultivos o que no se puede hacer como está aquí, ¿no? Totalmente plano, ¿cómo puede autocompensarla o hay alguna forma de alguna cintilla especial, algo diferente? Sí, hay diferentes formas de hacer llegar la gota de agua hasta las raíces. Una forma común pues es las cintillas, que esta se recomienda en terrenos donde no hay mucha pendiente. También las cintillas las cintillas tienen diferentes calibres. Está la calibre 6000 y la calibre 8000. Si tenemos un surco menor de 50 metros, fácil podemos utilizar una cintilla calibre 6000, que es una cintilla delgada. Si los surcos de los invernaderos son mayores a 50 metros, ahí ya tendríamos que utilizar una cintilla calibre 8000, que es más gruesa y que va a aguantar más la presión. Ahora, en un invernadero que tuviéramos una pendiente muy prolongada, ahí lo que podríamos hacer es utilizar una manguera autocompensada, ¿sí? Es una manguera simplemente más gruesa y lo que hace es que requiere mucha presión para que los goteros se estén abriendo. Entonces, aunque estuviera de bajada, los goteros van a estar activos únicamente cuando la bomba está encendida. Cuando la bomba se apaga, los goteros se apagan. Eso va a evitar que tengamos encharcamientos en las partes de abajo de los invernaderos. Ok. Dije, pues ya lo mencionaste, calibres, diámetro de la cintilla, cómo pueden ser autocompensables, pero ¿cuál es la distancia correcta o cómo se debe acomodar esa cintilla en la cama?
Bien, primero tenemos que entender que las plantas, al menos las plantas de jitomate, solo enraizan los primeros 60 días después del trasplante. Entonces, esos 60 días son claves para hacer que la raíz crezca lo que más se pueda en el suelo. De manera inicial, desde el trasplante hasta los 30 días, la cintilla debe de ir separada unos 10 centímetros del cuello de la planta. Después de los 30 días, debemos de darle más separación a unos 20 centímetros del cuello de la planta, y ahí es como va a permanecer el resto del ciclo. Primero, si dejamos la cintilla pegada al cuello de la planta, vamos a tener siempre posibilidades de desarrollar hongos en esta parte de la planta. Luego, la concentración de los fertilizantes va a estar ahí donde no tenemos raíces. Las raíces ahora, por ejemplo, ya están hasta en un cultivo avanzado, pues ya están a su máximo crecimiento, lo que pudieron haber llegado los primeros 60 días. Por eso la importancia de mantener esa separación. Después de los 60 días, mantener esa separación ya de manera constante. Por supuesto que hay suelos más complicados de poder distribuir el agua a los alrededor, a las orillas. Hay suelos que simplemente el agua se va nada más en medio y se va por abajo. Ahí a lo mejor habría que reconsiderar un poco, pero en un suelo normal que dispersa el agua a los lados, esa es la forma correcta de utilizar las cintillas. Puede ser la cintilla, la manguera autocompensada o el gotero, el gotero que va dirigido directamente a la raíz con sus arañas y sus estaquitas y sus goteros normales. Entonces, de esa forma se asegura que vaya creciendo la raíz de manera homogénea, ¿no? Correcto, sí, le vamos dando la humedad donde la raíz la va necesitando y ahí le vamos dando los nutrientes. ¿Y la distancia entre cada gotero? Las distancias entre goteros también son variables. En una cintilla, por ejemplo, tenemos distancias de 10 centímetros entre un gotero y otro, que estos goteros, esas distancias se recomiendan en suelos que son arenosos o ligeramente arenosos. Ya si tenemos un suelo un tanto franco, podemos usar distancias entre goteros de 20 centímetros, y si tenemos un suelo muy pesado que se humedece muy rápido, que retiene mucho la humedad, ahí podríamos usar cintillas o mangueras con goteros más separados, hasta 30 centímetros. Pero esos son los 3 distanciamientos de goteros emisores que hay en las cintillas de riego. Pues seguimos con este curso totalmente en vivo desde las instalaciones de Vital Agro. Pero antes de continuar, Inge, me surge una duda. ¿Cómo sabemos que todo el agua, todo el fertilizante que está goteando está siendo absorbido por la planta? Bien, doctor. Podemos regar de la manera común, la que todo el mundo riega, a través del dedazo. Vemos, alzamos el acolchado y miramos qué tan mojado o qué tan seco está nuestro suelo. Pero ni el más manudo que esté mirando este curso va a poder llegar hasta donde llega este bulbo de humedad de este tensiómetro. Podemos regar de la manera convencional con los mililitros o los litros de agua que necesita la planta según la etapa fenológica, que empieza desde 150 mililitros al momento de trasplante hasta 3 litros en la etapa de producción como estamos ahora. Ahí podemos calcular la cantidad de agua según la etapa fenológica, según el número de plantas que tengamos en nuestro invernadero o en nuestro sistema de producción, y ya calculamos el agua por día que se va a llevar nuestro cultivo. Sin embargo, no podemos saber si efectivamente, como dice el doctor, esa agua se la está tomando. Entonces, para eso aquí, doctor, lo que hacemos, utilizamos este aparatito que se llama tensiómetro. Ahora el Inge Giovanni nos va a explicar cómo se usa, cómo se instala y qué mantenimiento se le tiene que dar. Adelante, Inge. Muchas gracias. Platícanos la importancia de utilizar
un tensiómetro en nuestro sistema de riego? Sí, bueno, primero que nada me presento, soy José Iván Escobedo, técnico en campo en la empresa de Vital Agro, y bueno, mi función el día de hoy es explicarles cuál es el manejo, igual conocer las partes del tensiómetro para que nuestro riego sea más eficiente en esa parte. Platícanos, Inge, ¿qué partes son las que conforman el tensiómetro? Ok, las partes que lo conforman, bueno, esta es la tapa. En ella podemos encontrar que hay una goma, que es la que guarda la presión que ejerce nuestro tensiómetro. Y bueno, este es el reservorio de agua donde se tiene que llenar, y conforme esto va añadido un eje inferior. El eje inferior es donde va el agua que el reservorio tiene. Para que nuestro tensiómetro haga una buena función, tenemos que llenarlo primero con agua, puede ser mientras sea lo más limpia posible, y bueno, conforme a eso también le agregamos una solución que trae el mismo tensiómetro la trae. Son unas gotitas de una solución que evita la propagación de las algas. Como ya había explicado el Inge, las algas se propagan por la presencia de luz, por lo tanto pues, nuestro tensiómetro todo el tiempo estará en la luz, ¿no? Porque pues está aquí en el invernadero. A ver, este tensiómetro, Inge, originalmente viene desarmado. Sí. Muéstranos qué partes son las que debemos de tomar en cuenta al momento de armarlo. Ok, bueno, es una parte. Esta es la porcelana, un corcho que le dicen. Este es el eje principal, el eje inferior. Es el barómetro o el medidor de vacío. Y bueno, conforme a esto, al momento de que nosotros lo desarmamos, pues quedaría así en estas partes, una por una. ¿Qué debemos considerar para que el aire no se escape? También podemos ocupar lo que es el teflón. De hecho aquí tenemos un poco. Es una cinta teflón para evitar pues, la mayor fuga posible. Por lo regular en la instalación, pues recomendamos, cuando son nuevos, recomendamos ponerlos a remojar en una cubetita de agua pues unas 12 horas mínimo, ¿no? Ya de ahí se puede un poco más del problema, para que el corcho vaya agarrando humedad. En el momento que sea la instalación, pues ya vaya húmedo para que haga la medición un poco más rápido, porque de lo contrario, así como dice el Inge, cuando sucede eso, entra aire, ¿no? En esa parte. Entra un poco de aire y por lo tanto la medición hay veces falla. Hay veces se ve aquí en esta parte, se ve una burbuja. Cuando tiene una burbuja es que pues tiene aire, y la medición hay veces no es muy precisa porque la presión está suspendida, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro tensiómetro armado, ahora viene el rellenado con la solución de agua con antialgas. ¿Cómo se prepara esa solución? Ok, bueno, esto es un concentrado que nos proporciona la marca. Bueno, instalando y vamos a ocupar agua pues convencional de botella. La dosis son 10 gotas por litro para que el concentrado sea lo que nosotros buscamos en la acción de que no crea algas y que neutralice bien el agua, ¿no? Adelante, que ponen las 10 gotas. Toma de vaso de litro. Cerramos un poco para que no se nos salga la concentración y le movemos. Una vez que ya está preparada la solución antialgas, ¿cómo se realiza el proceso de llenado? Bueno, el proceso de llenado muchas veces lo recomiendo que sea en una cubeta directamente para que ya esté húmedo, pero si ya lo traemos húmedo pues no hay problema. Podemos empezarlo a llenar así, de esta manera. Notarán que solamente se quedará arriba porque aún no tiene presión hacia abajo. Cuando pasa esto, pues puede ser manual para hacerlo un poco más práctico, y notarán que empezará a bajar el agua durante el eje inferior hasta que se llene. Ahí se verán las burbujas como empiezan a salir por la presión. Ese es el proceso manual, Inge, pero si utilizaras la bomba, ¿cómo le harías? Ok, pues sí, también la bomba es esta. Es una bomba especial que se ocupa para sacar el vacío, para purgar, y bueno, se instala en la parte superior
Vamos a llenar. Él igual trae un barómetro y por lo regular siempre buscamos que coincida, ¿sale? Al momento de empezar a purgar, notarán que el agua empieza a bajar. Y empieza a agarrar presión. Aquí trae una pequeña uñita donde libera el vacío. Cuando ya está muy duro, y de nuevo. ¿Sale? Ya cuando vemos que nuestro tensiómetro está completamente lleno de agua, que ya no tenga vacíos, principalmente por esta parte, ya podemos proceder a instalarlo. Y posteriormente también se tendría que hacer el mismo proceso. Recuérdanos, para volver a hacerlo. ¿Cómo nos daríamos cuenta si quedó aire dentro de este tubo? Por las burbujas. Si no hay burbujas, no hay aire. Hay vacío, totalmente está. Muy bien. Bien, ya tenemos nuestro tensiómetro ya sin aire. Ahora, ¿qué procede, Inge? Ahora procede a hacer o buscar la mejor ubicación para la instalación. Por lo regular los invernaderos tienen secciones de riego. Nosotros lo que recomendamos es ponerlo especialmente en una para que de ahí podamos monitorear las demás, ¿sale? Posteriormente a lo que se hizo hace rato con lo de los goteros, ya teniendo ese dato bien, pues ya tomamos esa decisión, ¿sale? A media altura del invernadero, pues ir a la mitad de las camas. Si miden 50 metros, pues podemos poner a los 25 metros sin problema, ¿sale? Aquí es muy importante considerar que cuando se instala el tensiómetro de manera inicial tenemos que buscar el punto intermedio, es decir, de donde se seca más a donde se humedece más. Obviamente hay terrenos con más pendiente, con menos pendiente. Ahora, ¿qué cantidad de tensiómetros se recomienda por superficie? Hemos utilizado en una superficie no tan desuniforme, digamos como esta, un tanto plana, hasta un tensiómetro por cada 5.000 metros cuadrados. Pero si tenemos un terreno muy desuniforme, sí podríamos utilizar quizá 2 tensiómetros por cada 5.000 metros cuadrados. Bien, ¿cómo se hace el procedimiento de instalación ya en el suelo? Ok, buscamos tener en este caso un palo de escoba o una varilla que sea un poquito más delgada a la circunferencia de nuestro tensiómetro. En este caso pues es un poquito uniforme, pero haremos la instalación con ¿Por qué la importancia de utilizar un apoyo como este y no meter directamente el tensiómetro? Okay. Bueno, muchas veces hay problemas en esa parte porque hay piedras o realmente el suelo ahora está muy duro, ¿no? Es una de las cuestiones por las cuales primero tenemos que medir el terreno en donde se ha instalado para asegurarnos que realmente estará en suelo, ¿no? Que no habrá alguna piedra a un lado o realmente obstruya el paso. A veces podemos llegar a quebrar la cerámica, pero esta parte es un poco delicada, a pesar de que es un poco fuerte, porque a fin de cuentas es la primera que entra. En un golpe pues sí mal puesto, pues sí lo podemos dañar o lo podemos quebrar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué distancia consideras allá entre las plantas o entre la cintilla para poder hacer la instalación? Ok, para la instalación nosotros buscamos en base a la etapa, ¿no? Cuando lo recomendamos por primera vez a un productor que nunca lo ha ocupado, teóricamente siempre ponen la cintilla a unos 10 centímetros del tallo, ¿no? Para que la humedad sea un poco más rápida en lo que empieza a enraizar la planta. Por lo tanto, pues nuestro tensiómetro lo tendríamos que poner a una altura aproximadamente también de unos 15 centímetros. O sea, te refieres que de manera inicial vamos a enterrar el tensiómetro hasta por aquí, exacto. Digamos en el trasplante. Sí, para medir exactamente lo que la raíz está buscando todavía por el momento, ¿no? Y luego va creciendo. Y conforme va creciendo, puedes ir entre cada 15, 20 días, podemos ir metiendo los otros 5 o 10 centímetros más, al límite de que sean los 30 centímetros que nosotros buscamos monitorear para una estructura de la cama, ¿no? Digamos, en una etapa en una planta en producción como ahorita, ¿hasta dónde vas a enterrar el tensiómetro? A esta altura. Muy bien, pues adelante, sí. Enséñanos cómo se hace. Ok. A ver. Aquí va. Ahorita ya como la planta está en producción, la cintilla pues ya se encuentra en la orilla. Y pues nosotros lo vamos a instalar por aquí. Darle una distancia de unos 15 centímetros a la cintilla.
para que monitoremos nuestro riego. Nada más para recalcar, el tensiómetro se va a instalar en medio de 2 plantas, separado entre unos 5 y 10 centímetros de la cintilla de riego. No en medio, sino ligeramente desplazado a la orilla del surco. Es importante instalarlo con la tapa bien puesta para que no salga el líquido, y hay que ejercer una presión adecuada para que entre bien. Ahí está. Muy importante lo que está haciendo aquí el Inge es que no quede hueco entre el tensiómetro, el tubo del tensiómetro y el suelo, porque de lo contrario puede empezar a entrar agua y esa agua nos puede después dar lecturas erróneas. Sí, exacto. Una vez que está instalado el tensiómetro, digamos ya esto ya es en un cultivo en producción, pero digamos, Inge, vamos a pensar que estemos en un suelo con un productor nuevo que apenas lo va a instalar, no tiene experiencia, no sabemos cuántos días o tiempo va a pasar entre lo que vamos a regar. ¿Cómo se haría la calibración, Inge, para saber cuántos minutos de riego le vamos a poner a nuestra planta, okay, toda vez que ya está instalado el tensiómetro? Ok, bueno, lo que más recomendamos nosotros para ese tipo de detalles, o ese caso, es hacer riegos pausados de unos 10 minutos aproximadamente, o de un cierto volumen, por decir, cuando el productor tiene pues un tinaco definido de, no sé, 1000 litros, 1200, pues sabe que pues vamos a probar con uno y monitoreamos, dejamos 1 hora para que el tensiómetro trabaje, para que la humedad empiece a bajar y ver si le falta o con eso queda, pues ya. Cuando ya instalas el tensiómetro, Inge, ¿cuánto tiempo te esperas para que mida la humedad que ya tienes ahí? Aproximadamente 1 hora es lo que hay que dejar para que no tengamos un dato muy erróneo, porque muchas veces a los 10 minutos queremos venir a ver y pues todavía está, pues a lo mejor esté, no sé, en 10, ¿no? Entonces en mínimo 1 hora ya te va a decir la humedad que tienes en sí, tu suelo. a esa hora se queda estable por el momento. Entonces, digamos, para entender de mejor manera, si nosotros en 1 hora venimos y revisamos y nuestro tensiómetro está en el 10, por ejemplo, significa que tiene buena humedad. Sí. Si en 1 hora se sube al 40, digamos que el suelo está deficiente de humedad. Lo que se va a hacer entonces son riegos de 10 minutos, regamos 10 minutos, nos esperamos 60 minutos, luego otra vez otro riego de 10 minutos, esperamos 60 minutos y así hasta hacer que la aguja del tensiómetro se baje entre el 0 y el 0.5, que es la capacidad de campo. Ahora, según los tipos de suelo, no todos los suelos son arcillosos, no todos son arenosos, no todos son francos. ¿Cuál es el rango que se le tiene que dar a la agujita para poder hacer el riego? Ok, en suelos arenosos tenemos el dato de que se tiene que regar entre los 15 y los 20 centíbares. En un suelo limoso es de 20 a 30, y en suelos arcillosos o ya más pesados, entre 40 y 60 sin problema. Perfecto. Entonces esos son los rangos que debemos de considerar para empezar a regar. Sí, claro. Ahora bien, ya que está instalado el tensiómetro, ¿qué mantenimiento se le tiene que dar para que este sea realmente funcional? Claro, bueno, como todo tenemos que dar un mantenimiento. Nosotros recomendamos cada 15 días hacerlo, sacarlo del lugar donde lo instalamos por el momento y darle una lavada por cualquier cuidar el material en este caso, y rellenar y volver a instalar en alguna otra sección que nosotros queramos monitorear. Cada 15 días es lo más recomendable, igual con la misma solución, y pues sí, en general. Muy bien, bueno, pues con esta herramienta lo que vamos a lograr
es saber si exactamente el agua que le estamos poniendo la planta se lo está comiendo. Lo normal que hacemos en nuestras unidades de producción es regar todos los días, mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, o ya en un caso más extremo, en la mañana, mediodía y en la tarde. Con este aparatito nos permite regar únicamente cuando la planta lo necesita. Con eso vamos a evitar la proliferación de hongos, de bacterias en la raíz, vamos a ahorrar agua, no vamos a desperdiciar fertilizante, no vamos a subir la conductividad eléctrica del suelo, no vamos a salinizar, y nos va a permitir tener un cultivo con más producción. Recuerden, lo que estamos haciendo es cosas que van a hacer que la solución que preparemos allá realmente funcione aquí donde lo estamos necesitando. Okay. Para terminar, Inge, bueno, entre los dos nos pudieran decir 5 errores comunes que comete la gente, los productores nuevos a la hora de instalar un tensiómetro. ¿Qué es lo más común y cómo poder evitarlo? Sí, bueno, de los errores más comunes que hemos visto en el campo, uno es que se instale con el bulbo de humedad, la partecita esa blanca del tensiómetro, que esté seca. Cuando se instala así, el tensiómetro lo primero que va a hacer es jalar la humedad del suelo. Y entonces nos va a dar datos muy disparados y muy erróneos. Y el cliente se asusta, dice, oye, me dijiste que tengo que regar en 2.5 o en 3, pero esta cosa ya está marcando hasta el 70. Quiere decir que está jalando la humedad del suelo. Otro error común que hemos visto es que al momento de instalarlo, giren el tensiómetro. No se debe de girar, así como entra, así se debe de quedar. ¿Qué pasa si se gira? Como adentro tiene una rosca que está uniendo el tubo con la cerámica, se desatora y por ahí entra aire. Después no nos da la lectura que esperamos. Pues otro error también es no hacer primero el orificio con la varilla, con un palo, y lo llegan a quebrar de la parte de la cerámica, o realmente al momento de ponerle teflón al barómetro, a la cerámica, muchas veces se pasan y la verdad lo hacen más fuerte y pues igual lo tienen. Es una fuerza muy leve, ya cuando se siente duro, pues ya con eso, ¿no? Sí. Y otro error está al momento de instalar la tapa. La tapa se debe de instalar, la tapa ya final, cuando ya está el tensiómetro ya instalado, se debe de dar la rosca hasta que tope, y ya sintiendo que ya topó, ya nada más 2 o 3 vueltecitas muy leves. Si se aprieta mucho, lo que podemos hacer es romper la goma, y eso va a hacer que el aire se escape y no podamos obtener las lecturas que deseamos. Sí, bueno, y como comentario adicional, yo siempre recomiendo a los productores que ocupen estas herramientas, ¿no? Porque pues por algo se inventaron, y pues nos va a ayudar a mucho, ¿no? Principalmente cuidar el recurso, ¿no? Hay productores que tienen que pagar por agua, por pipas, donde realmente el recurso es muy poco, ¿no? Y pues es una herramienta muy útil para optimizar lo que realmente están consumiendo, ¿no? Y bueno, muchas veces se espantan porque pues dejan de regar. Dice bien que tiene la cultura uno de, incluso como asesor, de decirles, no, pues diarios, tantos minutos, tantos litros, y pues realmente hay veces, y es la lógica, ¿no? Porque, pues digo, yo me baso mucho a la lógica y digo, por decir, cuando una planta en producción pide 3 litros al día, pues sí, es la metodología que nosotros manejamos, y lo creo, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa en el transcurso del día si se llega a nublar, ¿no? O sea, la planta va a bajar su tasa fotosintética, va a dejar de tomar, y realmente el agua que esté disponible ahí se va a quedar, ¿no? Toda esa saturación causa que pues, el suelo se quede sin oxígeno, que por lo tanto pues, la raíz obvio se desarrolla, o en este caso los pedidos absorbentes, por los espacios de oxígeno, ¿no? Y pues digo, esa es la oportunidad, y como productores en innovar, ya sé que pues digo, son baja tecnología, pero realmente le decimos así, los sensores de baja tecnología. ¿Cuánto cuestan? ¿Son caros? ¿Son accesibles para un productor pequeño? Realmente es un precio accesible, más o menos en el mercado van a andar entre unos 2.400, 2.500 pesos, que realmente se pagan muy bien con el ahorro del fertilizante, el ahorro del tiempo y el ahorro del agua. Y el ahorro de muchas cosas que no le vas a meter a la raíz, porque tu planta se va a desarrollar más alto. Bueno, pues ahí está el ingeniero Israel María Valderas Grower, resolviendo una de las preguntas del millón: ¿cuándo regar? ¿Cuándo regar? Aquí está, con su equipo técnico, y vamos a continuar.
Muy bien, ya tenemos aquí los datos que nos ayudó a calcular el ingeniero Juan, uno de nuestros técnicos de Vital Agro, del volumen real de agua que está llegando allá en nuestro cultivo. Bien, para calcular el volumen de agua con el que vamos a preparar nuestra solución nutritiva, tenemos que considerar el volumen de agua que está llegando allá adentro. La etiqueta de la cintilla que utilizamos dice que si nuestro sistema se está regando con 0.5 bares de presión, que ya lo medimos y vemos que está bien, va a estar regando 1.1 litros por hora, por gotero. Esto es por gotero. O sea que cada gotero va a tirar 1.1 litros en una hora. Eso es lo que nos dice la ficha técnica de la cintilla. Sin embargo, esto casi nunca se cumple. De ahí la importancia de calcular realmente el volumen, y casi nunca se cumple por diferentes razones: por la distancia de aquí al invernadero, porque los goteros estén tapados, porque la presión de repente suba, de repente baje. Por eso es muy importante calcular el volumen real, que fue lo que hizo el Inge Juan. ¿Cuánto te salió el promedio del volumen, Inge? El volumen real de cada gotero. 15.6. Bueno, según el Inge, cada gotero está tirando 15.6 mililitros en un minuto, que fue lo que pudimos medir. Ahora, si ese valor lo transformamos a horas, nada más pues, la multiplicación 15.6 por 60 entre 1000 y nos va a dar este resultado, 0.9. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que efectivamente este dato no es el correcto que está llegando allá. Realmente está llegando 0.9 litros por hora y no 1.1 litros por hora como está diciendo la etiqueta de la cintilla. ¿Qué pasaría si no medimos este volumen y vamos a calcular nuestra solución para este volumen que marca la etiqueta? Pues estaríamos calculando una solución errónea. O sea, le estaríamos metiendo más fertilizante del que estaría necesitando de acuerdo a la cantidad de agua que está llegando allá a las raíces de nuestras plantas. Otro dato interesante que podemos sacar al momento de hacer esta medición de goteros es la desviación. ¿Qué es eso de la desviación? Es cuánta variación hay en toda la superficie que podemos medir, y que esa variación no debe de ser mayor al 10%. ¿Cómo se calcula esa desviación? Bueno, se saca primero el promedio del volumen, es decir, aquí sumamos todos los vasitos, cada medida que se calculó en esos vasitos, lo dividimos entre 21 y eso nos da este número. Toda la medida de los vasitos entre 21, porque eran 21 vasitos. Si usas 10 o usas 15, acuérdate, mínimo son 20 por cada 1000 metros cuadrados. Entre más medidas puedas tomar, el resultado va a ser más preciso. Entonces sumamos los 21 vasitos, el volumen de los 21, lo dividimos entre 21 y ese es el promedio que está aquí. Ahora, para sacar la desviación es el valor de cada vasito. Por ejemplo, aquí el vasito 1 midió 10, el vasito 2 midió 14, el vasito 3 midió 14 y así hasta el vasito 21. Le vamos restando el valor del volumen promedio. Por ejemplo, 10 menos 15.6, 5.6 da 5.6. ¿vale? En algunos casos les puede dar aquí negativo. No consideren el signo negativo, ustedes pongan el valor absoluto. Si les da negativo, quítenle el negativo, pónganlo como positivo. ¿Sí? Por ejemplo, 14 menos 15.6, 1.6. ¿vale? En el vasito 3 igual, 14, recuerda, esta es la medida que dio el vasito, menos el promedio de todos los vasitos, te da igual 1.6, y así nos vamos hasta el vasito número 21. Una vez que tenemos ya la medida de todas las desviaciones, sacamos el promedio, es decir, sumamos toda la desviación de todos los vasitos, lo dividimos entre 21 y ¿qué promedio nos da, Inge? 2.45. 2.45. Este es el promedio de la desviación, ¿vale? 2.45. Ahora, ¿cómo sabemos el porcentaje de desviaciones? 15.6, que es el promedio del volumen, es el 100% de nuestro volumen.
como 2.45, que es el promedio de la desviación, es a X. Entonces el porcentaje de la desviación en este invernadero es de 15.3. ¿Sí? Dijimos entonces que no debe ser mayor al 10%. ¿Qué pasa cuando ya nos da un dato más alto? Significa que hay mucha variación entre un gotero y otro, y eso puede ser principalmente en este invernadero, porque ya estamos a finales de ciclo, que ya haya muchos goteros obstruidos, ¿sí? Eso hace que el riego se empiece a mostrar un poco desuniforme, pero desde el inicio, desde el trasplante, debemos de cuidar que este valor no se pase del 10%. ¿Qué podríamos hacer aquí, o qué podríamos hacer en un caso donde encontremos una desviación fuera de lo normal? Pues hacer un lavado de tubería, ¿vale? Quizá abrir la tubería, que se salga el biofilm, la basura que se está quedando ahí, quizá ya hay acumulación de bicarbonatos en los goteros, podríamos usar dióxido de cloro a una concentración de 5 mililitros por litro para hacer el lavado. ¿Cómo se hace? Metemos el agua. Lo ideal es meter 1000 litros por cada 1000 metros cuadrados. Metemos agua, dejamos las cintillas llenas y esperamos ahí unas 12 horas. Después abrimos todo el cabezal del sistema de riego, abrimos toda la salida de las cintillas y drenamos, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo es limpiar los goteros para que esta desviación no sea tan elevada. Ahora sí, con el volumen real que está tirando nuestros goteros allá adentro, ahora sí podemos calcular el volumen de agua que estamos tirando en toda la superficie que vamos a fertilizar. Para esto tenemos estos datos. Para calcular el volumen se ocupa la siguiente fórmula. La distancia entre surcos va aquí, son 52 metros. Eso es lo que miden de largo los surcos allá adentro. Por el número de surcos, tenemos 24 surcos en toda esa superficie. Eso lo vamos a multiplicar por el número de cintillas por surco. Hay quienes tienen solamente una cintilla, en este caso tenemos 2 cintillas. Entonces el número de cintillas por surco. Ese resultado lo vamos a dividir entre la distancia entre cada gotero. Hablábamos que hay distancias de goteros de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros. En este caso, la distancia del gotero de allá adentro es de 10 centímetros. Entonces lo vamos a poner aquí en metros. O sea, 10 centímetros es igual a 0.1 metros. Entonces hacemos la multiplicación. 52 metros, que es lo que mide el surco, por 24 surcos, por 2 cintillas que tiene cada surco, entre 0.1, que es la distancia entre los goteros. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 0.9, que es el gasto que calculamos allá, el gasto real de cada gotero, 0.9 litros por hora. Y ese resultado lo vamos a dividir a su vez entre 60, y pues son 60 minutos, es lo que tiene una hora. Entonces nos va a dar un volumen general ya que está tirando nuestro sistema de 374 litros en un minuto. Eso es lo que tiramos allá. Tenemos que hacer este cálculo en un sistema como este, donde no sabemos el volumen de agua que está entrando allá adentro. Si tuviéramos tinacos ya conocidos de 5.000 o de 3.000 litros, pues ya realmente sabríamos cuánta agua está entrando. En este caso no lo sabemos, por eso tenemos que hacer el cálculo del volumen, y así es como se debe de hacer. Toda vez que tenemos ahora sí cuántos litros se están tirando por minuto, ahora sí podemos hacer nuestra solución nutritiva para el volumen de agua que vamos a estar metiendo allá. Ahora sí, ya llegó lo mero bueno, ingeniero, a la hora de los cálculos. Aquí el ingeniero Israel María Valderas nos va a explicar cómo se va a preparar ya la solución nutritiva. Adelante, ingeniero. Muy bien, doctor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ya, toda vez que tenemos calculado la cantidad de fertilizantes y todo esto, la cantidad de ácido por el volumen, etcétera, lo primero es acidificar. La forma correcta de acidificar en una solución nutritiva es hacerlo desde la cisterna por esta razón. Lo que sube el pH del agua de riego, de cualquier agua de riego, son los bicarbonatos presentes en los análisis.
Entonces, químicamente lo que pasa cuando aplicamos un ácido es lo siguiente. Bicarbonatos más ácido da como resultado H2O más CO2. Para que esta reacción ocurra, esta es una reacción de neutralización de los bicarbonatos. Debe transcurrir un tiempo entre 24 y 72 horas, lo cual no podríamos lograr si inyectamos el ácido inmediatamente con los fertilizantes, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el volumen de nuestra cisterna de una forma muy sencilla. El largo que tiene la cisterna por el ancho de la cisterna por la profundidad. Eso nos va a dar el total en metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por 1000 y nos va a dar los litros de agua que tiene nuestra cisterna. Ahora, previamente hacemos la acidificación de un volumen conocido. Por ejemplo, aquí ocupamos 200 litros. ¿Vale? En 200 litros de agua bajamos el pH a 6, que es el que debe de estar, donde están asimilables la mayor parte de los nutrientes. Después, los mililitros que nos llevamos de ácido nítrico, que en este caso usamos en la cisterna, los mililitros que se lleva para bajar el pH a 6 en 200 litros, pues nada más los traspolamos cuántos mililitros de ácido nítrico vamos a ocupar para 240 mililitros, que en este caso es el volumen de nuestra cisterna. Entonces, ese ácido nítrico se lo aplicamos allá en el momento que la cisterna se está llenando, ¿vale? Ahí lo tiramos y bueno, ya con la misma caída del agua, pues se va mezclando, ¿vale? Con eso logramos que esta neutralización de los bicarbonatos se dé de manera correcta, y eso va a hacer que haya mejor asimilación de los nutrientes allá adentro. No subimos el pH del suelo, no incrementamos la salinidad del suelo, simplemente por hacer esa preacidificación. Ahora, sabemos que las cisternas son desuniformes, hay unas más redondas, quizá unas más cuadradas, unas más largas. Por muchas razones no podemos tener un dato exacto de la cisterna, pero pues ya nos damos con esto ya le damos un avance a la neutralización de los bicarbonatos. Y si nos falta ácido, ya nada más al momento de preparar la solución, ahí podemos terminar de acidificar en caso de que allá no alcancemos el valor que estamos buscando por diferentes factores. Ya nada más acá ponemos un tambo extra y ahí metemos el poquito ácido que necesitamos. En este caso lo vamos a complementar con ácido fosfórico, ¿sale? Bueno, entonces esa es la forma de acidificar y es lo primero que tenemos que hacer, y tenemos que considerar que el ácido nítrico está aportando nitrógeno y que el ácido fosfórico está aportando fósforo. Eso se debe de considerar en la fórmula, ¿vale? Bueno, ahora los dejo en manos del ingeniero Ángel, quien ya nos va a explicar cómo preparar la solución allá en los tinacos. Ok, bien, bueno, partiendo de lo que vimos en el curso anterior, todos debemos ya estar hasta acá. Nosotros vamos a calcular el día de hoy para las plantas que vimos en el invernadero una solución nutritiva con una conductividad de 2.5. El análisis que nosotros hicimos nos indicó los cálculos, se supone que eso ya lo vimos en el curso pasado, nos dijo que por cada 1000 litros vamos a poner 325 gramos. Y aquí, ¿por qué son 11.200? ¿Por qué? Porque el volumen de riego por minuto es de 374 litros y nosotros vamos a dar un riego de 30 minutos. Esos riegos, Inge, de 30 minutos, ¿cómo los calcularon? Ok. En el cálculo de la lámina de riego se utilizó el tiempo que nos indica el tensiómetro que se está utilizando en ese invernadero. Ahí nos indicó de que debemos dar riegos de 30 minutos para llegar a capacidad de campo. Entonces, si nosotros tiramos 374 litros por minuto, en 30 minutos vamos a tirar aproximadamente 11.220, lo cerré a 11.200, ¿sale? Entonces, es simplemente, si yo aquí tengo 1000 litros, lo multiplico por 11.2. De NKS, 325 por 11.2. Por ahí, a ver si me ayudan con la calculadora. 3.64. 3.640 gramos. De calcio, son 960 gramos por 1000 litros para
11.200 vamos a poner 10.752. En este caso, Kelcel titanio. ¿Por qué Kelcel titanio como micros? Porque hemos visto que en nuestras plantas se ha generado una mejor resistencia para enfermedades y en este caso para virosis. Por eso estamos utilizando Kelcel titanio y vamos a meter 125 gramos por los 11.200 litros. Kelcel fierro 65 gramos, Kelcel calcio 20 gramos, Kelcel zinc 20 gramos. Y estos todos los vamos a disolver en este orden como están por la solubilidad de cada uno de los fertilizantes en el tanque 1. Después calculamos los sulfatos y los fosfatos, que son el SOP, el Sulmac y el MKP. De SOP vamos a poner 4.368 gramos, de MKP 2.016 gramos, de Sulmac 6.720 gramos, y estos se van a disolver y se van a poner en el tanque 2. Los vamos a disolver igual en el orden en el que están puestos. Disolvemos este, lo colocamos, disolvemos este, lo colocamos en el depósito 2 y disolvemos Sulmac y va al depósito 2. Si nosotros alteramos el orden, a veces puede haber precipitaciones y si los disolvemos en un solo tanque, por ejemplo en un bote de 20 litros, a veces no se disuelven completamente. Por eso debemos respetar el orden en el cual están aquí puestos. Bueno, previamente el Israel nos dijo que ya aplicamos a la cisterna ácido nítrico. Por cada 1.000 litros nosotros aplicamos 60 mililitros. En este caso, en los 11.200 litros van 636 mililitros de ácido nítrico para este riego de 30 minutos que vamos a poner. Después de esto, lo que hicimos en el tanque 3, que es donde van los ácidos, en este caso para bajar al empezar a medir allá el pH, nos daba un pH de 7. Lo tuvimos que bajar a ¿cuánto? A 6, porque en ese rango de pH es en donde la mayoría de los nutrientes son más asimilables para la planta. ¿Cuál era el pH inicial de la cisterna? De la cisterna era 8.5. Okay. Y con la cantidad de ácido nítrico que se le puso allá, ¿a cuánto se bajó? Se bajó a 7. Okay. Y ya nada más estás bajando a 6, lo que te falta. Con 5 mililitros de ácido fosfórico por cada mililitros, y en el caso de los 11.200 que vamos a meter, vamos a meter 56 mililitros en una solución concentrada. Perfecto. Aquí ya lo único que estamos haciendo es bajar el pH, ya no estamos eliminando carbonatos como tal, porque nos faltaría tiempo, ¿sale? Pues esta es la solución que vamos a meter. Vamos a pasar a la práctica y ahí vamos a ir viendo cómo ir disolviendo cada uno de los fertilizantes. En la práctica, lo primero que vamos a hacer es disolver el NKS, que es el nitrato de potasio. Lo agregamos directamente al tanque 1. Entonces el compañero le va a mover. Aquí es muy importante considerar que se tiene que agregar el otro fertilizante hasta que este fertilizante esté completamente disuelto. No importa si estás preparando una solución concentrada, una solución madre o una solución que va directamente al sistema de riego en un volumen conocido, pero tienes que hacer que primero se disuelva ese para poder agregar el que sigue. ¿Qué pasaría, Ángel, si no dejamos que ese se disuelva y le echas el otro encima? En algunos casos precipitan, se forman otros compuestos y se van al fondo del tanque, y si los metemos así corremos el riesgo de igual que esos residuos pasen el filtro y se vayan a nuestras cintijas. Bueno, en el orden que estábamos, vamos a poner el nitrato de calcio. Bueno, se ha disuelto completamente el nitrato de calcio. Ahora lo que vamos a agregar son los
los micros. En este caso, que es el titanio, que es el fierro, que es el calcio y que es el zinc. Estos no hay ningún problema, los podemos mezclar para aplicarlos directamente al tanque número 1. Aquí es muy importante recalcar que los micronutrientes quelatados van en el tanque del calcio porque no hacen ninguna reacción con los, en este caso con el calcio, ni con el nitrato de potasio. Si los micronutrientes no fueran quelatados, si fueran, por ejemplo, sulfatos, algunos de los otros que no son quelatados, entonces sí tendrían que ir en el tanque de los sulfatos y los fosfatos. Por eso se ponen aquí, es porque son quelatados. Ok, en el tanque número 1 o depósito número 1, los nitratos y los nitratos han sido completamente disueltos. Ahora vamos a disolver los que van en el depósito número 2 y ahí empezamos con el SOP. Nuevamente dije, ¿por qué va el SOP primero? Bueno, porque es el menos soluble de los sulfatos y fosfatos. Se tiene que disolver primero este porque es el que cuesta más y de ahí vamos a los que son más solubles. Esta tablita que tenemos aquí nos indica el grado de solubilidad de los fertilizantes más usados, en este caso en la nutrición de las plantas. Va del menos soluble al más soluble, es de los menos solubles a los más solubles, es como se ponen en el orden en el tanque y de esa manera están en la tabla. Esta tabla se las van a dejar, se las vamos a dejar para que la tengan presente. Muy bien, ahora vamos a poner el MKP. Por último, en el tanque número 2 o depósito número 2 vamos a poner sulfato de magnesio. Y para terminar de preparar nuestra solución nutritiva, en el tanque número 3 estamos colocando los ácidos. Recuerden que ya no vamos a neutralizar bicarbonatos, ya lo único que vamos a hacer es ajustar el pH para que entre a nuestro sistema con un pH de 6. Vamos a ver, en este tanque de 200 litros pusimos 1 mililitro. Y vamos a ver que nos dé el pH de 6. Por variaciones de temperatura y algo que por ahí nos movió un poquito, estamos en 6.1, no hay mayor problema. Entonces ahorita a este tanque le vamos a agregar el ácido que habíamos calculado. Yo aquí tengo el ácido que habíamos calculado, este es ácido fosfórico, lo vamos a agregar directamente al tanque número 3. Esta cantidad, recuerden que era para los 11.200 litros que habíamos calculado para nuestro riego de 30 minutos. Y de esta manera ya tenemos preparada nuestra solución nutritiva para inyectarla hacia el sistema de riego y de ahí directo a nuestras plantas. Ya tenemos lista nuestra solución nutritiva, balanceada y toda la cosa, pero un dato muy importante que muchas veces no consideramos y es la temperatura del agua. Para que estos fertilizantes funcionen de manera adecuada y se absorban a través de la raíz, la temperatura debe de estar entre 17 y 23 grados centígrados. Ahorita en invierno, por las mañanas más o menos amanece entre unos 12 grados centígrados la temperatura del agua en las cisternas. Por ejemplo, ahorita está, el día de hoy el clima está nublado, está frío y vamos a ver cómo está la temperatura ahorita
15.2. 15.2. Quiere decir que esta agua no está apta todavía para regar. Aunque ya esté la solución bien calibrada y toda la cosa, no podemos regar con esa temperatura. ¿Qué pasa si regamos con temperaturas abajo de 17 grados? Hay bloqueos de potasio y de fósforo. Aunque se los hayamos echado aquí bien balanceados, no los va a absorber la planta. Ahora, ¿qué pasa con temperaturas arriba de 22 grados? En el tema del oxígeno, entre 17 y 23 grados tenemos, digamos, el oxígeno ideal para las plantas. A medida que la temperatura se va incrementando, el oxígeno va disminuyendo. Y entonces, al haber menos oxígeno en las raíces, tenemos más presencia de hongos y bacterias. Fusarium, Phytium, se acelera más, por ejemplo, Rhizoctonia, Clavibacter, por la falta de oxígeno en el suelo, por regar con temperaturas muy elevadas. De ahí la importancia que les decía al inicio de tener enterradas todas nuestras tuberías de riego para que el agua no se caliente y no llegue tan elevado allá a las raíces. Por eso tenemos que conservar, sobre todo en invierno, si se puede medir la temperatura, y si no, pues los primeros riegos aplicarlos por ahí a mediodía más o menos, a finales de ciclo y a principios de ciclo, toda la temporada de invierno. El primer riego a mediodía y el último riego como a las 3 de la tarde. Más o menos en ese tiempo tenemos calculado que la temperatura del agua ya alcanzó el nivel ideal para que los fertilizantes puedan ser absorbidos allá en las raíces. Ok, pues ya vimos cómo se prepara la solución nutritiva directamente aquí en el centro de producción de Vital Agro. Y para terminar, aprovechando que el ingeniero Israel menciona algunas de las cosas que no se deben de hacer, ingenieros, menciónenme 5 puntos de los cuales los productores nuevos hacen incorrectamente. Bien, uno de los puntos que luego fallan al preparar las soluciones nutritivas es meter el ácido directamente con los fertilizantes por el tema de los micros. Vamos a imaginar que en este tanque hubiésemos metido el ácido nítrico, el tanque A que preparó el Ángel, el tanque 1 donde van los nitratos. Si metiéramos el ácido directamente en los fertilizantes en una solución concentrada, iría aquí. Toda la cantidad de ácido que se metió allá y la que se metió en la cisterna iría aquí. Eso nos va a dar un pH, yo creo que por ahí como 2 más o menos. Y la mayoría de los micronutrientes funcionan en pHs de 3 hacia arriba. Los micronutrientes quelatados, ¿qué es el quelato? El quelato es una protección que se le pone al elemento para que éste no sea bloqueado por otros nutrientes en el suelo. Pero si nosotros bajamos el pH abajo del indicado, ese quelato se rompe. Y entonces entraría, por ejemplo, el fierro, el zinc, el manganeso, entraría de forma libre y son muy fáciles de bloquearse. Entonces, aunque estemos aplicando micronutrientes muy buenos, podríamos tener allá deficiencias de estos simplemente por haberlos aplicado junto con toda la cantidad de ácido. Otro error que se comete en las unidades de producción es, aunque pongan los fertilizantes en las cantidades que pusimos, pero agarran un depósito o un bote, los mezclan todos aquí, le echan agua, los disuelven o los tratan de disolver porque no se disuelven correctamente y después los ponen al tanque. Otro error común es meter micronutrientes no quelatados, más bien sulfatados, y meterlos en el tanque 1 donde va el calcio. Aquí va a ocurrir una precipitación y seguramente ya no llegará nada de micronutriente funcional allá a nuestras plantas. La otra es tener cuidado con el uso de los ácidos. Por ejemplo, si metiéramos ácido nítrico con sulfatos y fosfatos, pues ahí hacemos un bloqueo de nutrientes. Pues de esta manera terminamos nuestro segundo curso totalmente gratuito, impartido por el ingeniero Israel María Valderas, grower muy reconocido de esta zona, el cual agradecemos por habernos apoyado y por haber prestado parte de su tiempo y su conocimiento para esta charla. Ingeniero, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. No, pues gracias a ti, doctor. Comentarles cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir ahí en el chat, y ya ahorita al finalizar, con todo gusto y con toda confianza, se la vamos a ir contestando.
Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos considerado en este curso, que realmente lo hacemos de la forma práctica. Esta es la forma en cómo hacemos nosotros las cosas con los agricultores todos los días. Mi equipo técnico que está aquí con nosotros quise que participara para que ustedes vean que todos estamos en la misma sintonía. No podemos buscar los mismos resultados si cada quien va caminando por su lado. Entonces, esa fue la razón por la cual los invité a participar, y realmente esta forma práctica es como realmente se tienen que hacer las cosas para que allá adentro todo funcione. Siempre estuve dando esa observación. Esto es para que lo que preparamos allá afuera, aquí se vean los resultados que esperamos. Solo de esa manera podemos ver realmente resultados positivos en nuestros cultivos, no importa el cultivo que tengas, o si es campo abierto, o si es invernadero. Esto se aplica en general para todo. Ok, pues ya lo vieron. Antes de finalizar, el ingeniero Israel también es distribuidor de algunas marcas, por lo que si necesitan alguna asesoría o alguien está interesado en algún producto, algún tensiómetro, algún equipo de los que vimos en este curso, por favor háganos saber para poder contactarlos. Eso es todo, amigos, por un campo más productivo, puro AgroNortech.